Nunca creí en objetos malditos. Para mí, todo tenía una explicación lógica. Humedad, sugestión, cansancio, paranoia. Eso pensaba la mañana en que compré el cuadro. Lo vi apoyado contra una pared, casi oculto detrás de muebles viejos y cajas llenas de polvo. Era un mercado de antigüedades al que había ido sin intención de comprar nada. Solo caminar, matar el tiempo. El tipo del puesto no lo exhibía. Parecía más bien querer que nadie lo notara. Eso fue lo que me hizo detenerme. El cuadro no era grande. Un marco de madera oscura, agrietado, con marcas de haber sido restaurado muchas veces. La pintura mostraba a una figura humana sentada frente a una mesa, de espaldas al espectador. No se le veía el rostro. La habitación del cuadro era oscura, iluminada solo por una fuente de luz que no aparecía en ningún lado. Pero lo que me heló la sangre fue algo difícil de explicar. La sensación de que la figura sabía que yo estaba ahí. No me malinterpretes. No era que los ojos me siguieran, porque ni siquiera se le veía la cara. Era otra cosa. Una presión en el pecho. Como si estuviera siendo evaluado. Le pregunté al vendedor cuánto costaba. Se quedó en silencio más tiempo del normal. Luego me miró como si estuviera midiendo mis palabras. Eso no suele interesarle a nadie, dijo. Son 500. Era barato para algo tan antiguo. Demasiado barato. Pregunté de dónde venía. Encogió los hombros. Herencia. Mejor no lo cuelgue frente a la cama. Se rió después de decirlo, pero fue una risa incómoda, forzada. Yo también me reí, por compromiso. Pensé que era una estrategia de venta. Pagué y me lo llevé. Desde el momento en que lo cargué, sentí algo raro. No peso físico, sino una especie de resistencia. Como si el cuadro no quisiera moverse. Como si se negara a abandonar ese lugar. Mi departamento era pequeño. Una sala, una cocina y una recámara. Pasé varios minutos caminando de un lado a otro sin saber dónde ponerlo. Finalmente lo apoyé contra la pared de la sala, frente al sillón. No lo colgué. No todavía. Esa noche soñé con una habitación idéntica a la del cuadro. Oscura. Silenciosa. Yo estaba sentado en la misma silla que la figura, mirando una mesa vacía. Sentía que alguien estaba detrás de mí, observándome. Intenté girar la cabeza, pero no podía moverme. Desperté sudando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Me convencí de que era coincidencia. El cerebro hace conexiones raras. Nada más. Al día siguiente, al regresar del trabajo, lo noté enseguida. El cuadro ya no estaba apoyado exactamente donde lo había dejado. Estaba ligeramente girado. Apenas unos centímetros. Pensé que quizá lo había movido sin darme cuenta. Me acerqué para enderezarlo y fue entonces cuando lo vi. La figura del cuadro ya no estaba de espaldas del todo. Su hombro estaba girado hacia mí. Apenas lo suficiente como para sugerir que su cuerpo se había movido. Retrocedí de golpe. Mi mente buscó explicaciones. Dilatación de la memoria, percepción alterada, sugestión. Me acerqué otra vez, más despacio. Observé cada trazo, cada sombra. El cuadro era viejo, sí, pero la pintura estaba intacta. No había señales de manipulación. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la madrugada escuché un ruido seco, como madera golpeando contra la pared. Salí de la recámara con el teléfono en la mano, usando la linterna. El cuadro había caído al suelo, boca arriba. No estaba roto. Pero la figura ahora estaba girada completamente hacia el frente. Y aunque el rostro seguía en sombras, yo sabía, con una certeza absoluta, irracional, que me estaba mirando. No con ojos pintados. Con los míos. Sentí un mareo intenso. Una náusea que me obligó a sentarme en el suelo. El aire se volvió pesado. El silencio era tan denso que me zumbaban los oídos. Me forcé a parpadear varias veces, convencido de que estaba teniendo algún tipo de episodio. Cuando volví a mirar, el cuadro estaba normal. La figura, otra vez de espaldas. Me reí. Una risa nerviosa, temblorosa. Me dije que estaba exagerando. Que el estrés estaba jugando conmigo. Aún así, lo levanté y lo guardé en el closet, envuelto en una cobija. Esa fue la primera noche que sentí la mirada sin verla. No importaba dónde estuviera en el departamento. En la cocina, en la cama, en la ducha. Siempre tenía la sensación de que algo estaba detrás de mí, a una distancia exacta, constante. Si me giraba rápido, no había nada. Pero el escalofrío permanecía. Al tercer día, empecé a escuchar respiración. No venía del closet. Venía de todas partes. Una respiración lenta, profunda, paciente.
Como si alguien estuviera aprendiendo a usar pulmones que no le pertenecían. Esa madrugada soñé que despertaba en mi sala. El cuadro estaba colgado en la pared, aunque yo nunca lo colgué. La figura había salido de la pintura. Estaba sentada frente a mí, copiando cada uno de mis movimientos con retraso. Cuando abrí la boca para gritar, él también lo hizo. Desperté gritando de verdad. El closet estaba abierto. Y el cuadro ya no estaba adentro. Respiré hondo. Varias veces. Intenté convencerme de que estaba soñando todavía, de que mi mente seguía atrapada en ese estado confuso entre el sueño y la vigilia. Caminé lentamente hasta el closet vacío, como si hacerlo despacio pudiera cambiar lo que estaba a punto de ver. No había nada. Ni el cuadro, ni la cobija, ni siquiera el polvo que había debajo. El espacio estaba limpio, demasiado limpio, como si nunca hubiera habido nada ahí. El silencio era insoportable. No un silencio normal, sino uno cargado, expectante. Como cuando entras a una habitación después de una discusión y sabes que algo acaba de pasar. Tranquilo, me dije en voz alta. Solo estás sugestionado. Mi voz sonó ajena, débil, como si no perteneciera a ese lugar. Revisé todo el departamento. Debajo de la cama, detrás del refrigerador, incluso dentro de la ducha. Nada. El cuadro había desaparecido. Y, aún así, la sensación de ser observado se volvió más intensa. Ya no era una mirada distante. Era cercana. Personal. Sentía el peso exacto de unos ojos clavados en mi nuca. Decidí salir. No importaba la hora. Tomé las llaves y abrí la puerta de golpe y ahí estaba. El cuadro colgado en el pasillo del edificio, justo frente a mi departamento. Estaba perfectamente alineado, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de medirlo. No había clavos visibles. No había soporte. Simplemente estaba ahí, suspendido, adherido a la pared. Di un paso atrás. Luego otro. El corazón me golpeaba tan fuerte que me dolía el pecho. Miré a los lados buscando a alguien, cualquier persona. El pasillo estaba vacío. Las luces parpadeaban con un zumbido eléctrico que nunca antes había notado. Me acerqué lentamente. Cada paso se sentía incorrecto, como si mi cuerpo supiera que no debía hacerlo. La figura del cuadro estaba diferente otra vez. Ahora estaba de perfil. Y esta vez, el rostro comenzaba a definirse. No era un rostro completo. Eran fragmentos. Una sombra donde deberían estar los ojos. Una línea oscura marcando la boca. Pero lo peor era la expresión. No era neutral. No era agresiva. Era expectante. Como si hubiera estado esperando a que yo saliera. Cerré la puerta de un portazo y puse el seguro. Me apoyé contra la madera, jadeando, intentando no perder el control. No podía ser real. Alguien me estaba gastando una broma. Algún vecino. Tal vez el vendedor. Eso tenía que ser. Pero entonces escuché el golpe. Uno suave. Preciso. Toc, toc. No en la puerta. En la pared. Justo detrás de mí. Salté y me alejé de inmediato. El sonido se repitió, esta vez un poco más fuerte. 3 golpes. Lentos. Metódicos. Como si alguien estuviera probando la resistencia del muro. Tomé un cuchillo de la cocina. Ridículo, lo sé. ¿Qué iba a hacer con eso? Aún así, me dio una falsa sensación de control. Me senté en el sillón, sin dejar de mirar la pared donde antes había estado apoyado el cuadro. Las horas pasaron. O al menos eso creo. El tiempo se volvió extraño. Mi teléfono marcaba las 3:17 am desde hacía demasiado rato. Fue entonces cuando escuché la voz. No venía de afuera. No venía del pasillo. Venía de mi cabeza. No usaba palabras al principio. Era más bien una intención. Un empuje. Imágenes sueltas. La habitación del cuadro, la mesa, la silla. Yo sentado ahí. De espaldas. Negué con la cabeza, apretando los dientes. No, susurré. No. La pared frente a mí crujió. Una línea oscura apareció lentamente, como una grieta. No se rompía el yeso. Se abría. Como piel separándose. Del interior emergió una mano pintada. No real. No del todo. Parecía hecha de óleo espeso, goteando lentamente mientras se estiraba hacia afuera. Los dedos se flexionaron con dificultad, como si no recordaran cómo moverse. Grité. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, pero antes de alcanzarla, la voz habló por primera vez con claridad. Todavía no. Me detuve en seco. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. La voz no era grave ni aguda. Era neutra. Vacía. Y, aún así, cargada de una autoridad imposible de ignorar. La mano retrocedió lentamente dentro de la pared.
La grieta se cerró, dejando la superficie intacta, como si nunca hubiera pasado nada. Caí de rodillas. Lloré. No de miedo solamente, sino de impotencia. Porque en ese momento entendía algo que me destrozó por dentro. No importaba dónde escondiera el cuadro. No importaba si lo destruía. No importaba si huía. El cuadro no estaba en mi departamento. El cuadro era el departamento. Esa noche, cuando por fin el sueño me venció, soñé otra vez con la habitación. Pero esta vez, la silla estaba vacía. Yo estaba de pie, frente a la mesa. Y detrás de mí, sentía una respiración conocida, sincronizada con la mía. Una mano se apoyó en mi hombro. Y alguien, muy cerca de mi oído, susurró: «Mírate». Cuando desperté, estaba sentado frente a la pared de la sala. Y mis manos estaban cubiertas de pintura negra. Me quedé mirando mis manos durante varios minutos sin moverme. La pintura negra no estaba seca del todo. Tenía un olor fuerte, antiguo, como aceite rancio mezclado con polvo. Intenté limpiarla con la camiseta, pero solo se extendió más, manchando la tela y mis dedos. Sentí un pánico frío recorrerme el cuerpo cuando noté algo peor. La pintura estaba tibia. Corrí al baño y abrí la llave. El agua cayó sobre mis manos, pero no arrastró nada. La pintura no se diluía. No se desprendía. Era como si estuviera debajo de la piel. Al frotar con fuerza, sentía ardor, y juraría que algo se movía, como si la pintura reaccionara al contacto. Levanté la vista hacia el espejo. Tardé unos segundos en procesarlo. Mi reflejo no estaba sincronizado conmigo. Yo respiraba agitado. El reflejo respiraba lento. Yo parpadeé. Él tardó un segundo más en hacerlo. Y cuando incliné un poco la cabeza, el reflejo sonrió. No fue una sonrisa amplia. Fue mínima. Apenas una curvatura en la comisura de los labios. Pero no era mía. Golpeé el espejo con el puño y retrocedí. El vidrio no se rompió. El reflejo siguió ahí, ahora mirándome con atención, como si yo fuera la imagen distorsionada. «Ya estás viendo mejor», dijo, moviendo los labios sin sonido. «Falta poco». Salí del baño tambaleándome y me encerré en la recámara. Empujé el buró contra la puerta, algo completamente inútil, pero mi mente necesitaba hacerlo. Me senté en el suelo, con la espalda contra la cama, tratando de ordenar mis pensamientos. Recorré al vendedor. Su mirada. Su advertencia. Mejor no lo cuelgue frente a la cama. Tal vez alguien más había pasado por esto. Tal vez no era el primero. Necesitaba respuestas. Tomé el teléfono y busqué el nombre del mercado de antigüedades. Revisé fotos antiguas, foros, comentarios perdidos en páginas viejas. Después de casi una hora, encontré algo. Un comentario enterrado en un hilo olvidado, publicado hacía más de 10 años. No mencionaba el cuadro directamente. Hablaba de una obra sin título que cambiaba de lugar sola, que aprendía a copiar a quien la poseía. El usuario que escribió eso dejó un último mensaje. Si lo miras el tiempo suficiente, él aprende a mirarte como tú. El perfil estaba eliminado. Sentí un golpe en el estómago. Mi vista se fue sola hacia la pared frente a la cama. Ahí estaba el cuadro, colgado, perfectamente centrado. No recuerdo haberme levantado. No recuerdo haber salido de la recámara. Simplemente estaba ahí. La figura ya no estaba sentada. Estaba de pie. Frente a la mesa. De espaldas, sí, pero con la cabeza girada ligeramente hacia un lado, como si escuchara. Me cubrí los ojos, respirando rápido, contando segundos. 1, 2, 3. Cuando volví a mirar, la figura estaba un poco más girada. Esta vez podía distinguir la forma de una oreja. Y algo más. Mi oreja. Era idéntica. «No es real», susurré. «No eres real». La voz respondió desde la habitación, no desde mi cabeza. «Tú tampoco lo eras, al principio». El aire se volvió espeso. La luz parpadeó. Sentí un mareo violento y tuve que apoyarme en la cama para no caer. Cuando volví a enfocar la vista, el cuadro estaba abierto. No roto. Abierto. Como una puerta. La habitación pintada tenía profundidad ahora. La mesa estaba ahí, sólida. La silla, vacía. Y detrás de mí no detrás de mí. Del otro lado. Él estaba ahí. Yo estaba ahí. Mi copia levantó lentamente la cabeza y esta vez pude ver su rostro completo. Era el mío, pero cansado. Viejo. Los ojos hundidos. La piel cuarteada como pintura seca. Me miró con algo parecido a lástima. «No te resistas», dijo. «Duele menos si cooperas». Sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible me jalara hacia adelante. Mis pies se arrastraron solos.
Intenté gritar, pero mi voz salió distorsionada, como si ya no perteneciera a este lado. Cuando crucé el borde del cuadro, el mundo real se apagó. El silencio ahí dentro era absoluto. No había eco. No había aire. La mesa estaba fría al tacto. La silla me esperaba. Siéntate, ordenó. Negué con la cabeza. Entonces me empujó. Caí en la silla y sentí como algo se ajustaba a mi espalda, a mis brazos, a mi cuello. No cuerdas. No manos. Intención. La habitación me sostenía. Frente a mí, la copia caminó hacia atrás, hacia el borde del cuadro. Antes de salir, se volvió una última vez. Gracias por el tiempo, dijo. Lo cuidé bien. Cruzó. Y la habitación se cerró. Ahora estoy aquí. Sentado. De espaldas. Escuchando pasos del otro lado. Viendo cómo, poco a poco, alguien nuevo se detiene frente al cuadro. Puedo sentir su mirada. Y él ya empezó a aprender. No sé cuánto tiempo ha pasado aquí dentro. El tiempo no se mueve igual. No avanza en línea recta. A veces se estira, a veces se pliega sobre sí mismo. Puedo sentir minutos que duran horas y horas que pasan como un parpadeo. Lo único constante es la silla. Y la mesa. Y la imposibilidad de levantarme. Al principio intenté contar mis respiraciones para no perder la cordura. Después dejé de respirar del todo. No porque no pudiera, sino porque no era necesario. Aquí no hay aire, pero tampoco falta. El cuerpo aprende rápido cuando no tiene opción. Lo que sí permanece es la vista. Desde esta posición puedo ver el borde del cuadro, como si fuera una ventana irregular flotando en la nada. A través de ella veo el departamento. Mi departamento. O lo que ahora le pertenece a él. Mi copia camina por la sala con naturalidad. Usa mi cuerpo mejor de lo que yo jamás lo hice. Prepara café. Se sienta en el sillón. Revisa el teléfono. Incluso duerme. Lo he visto dormir frente a mí, con el cuadro colgado exactamente donde siempre estuvo, enfrentado a la cama. Y mientras duerme yo despierto más. Porque eso es lo que el cuadro hace. Intercambia. Aprende. Sustituye. Las primeras veces que alguien más se acercó, sentí esperanza. Pensé que tal vez, si otra persona lo miraba, yo podría salir. Pensé que el ciclo necesitaba renovarse. Me equivoqué. La primera visita fue un amigo. Lo vi entrar riendo, bromeando sobre el lugar, sin notar nada extraño. Se detuvo frente al cuadro. Ladeó la cabeza. Frunció el ceño. Pude sentir el momento exacto en que el cuadro lo tocó. No físicamente. Fue como un hilo invisible que salió de la pintura y se le enredó en la mirada. Sus pupilas se dilataron. Dio un paso adelante sin darse cuenta. Yo grité. Grité con todo lo que tenía, pero aquí dentro no hay sonido que salga. Solo rebota contra las paredes invisibles y regresa a mí. Mi copia apareció detrás de él. ¿Te gusta? Le preguntó con mi voz. Es antiguo. El amigo asintió lentamente, sin despegar los ojos del cuadro. Dijo que sentía algo raro, pero interesante. Que le daba curiosidad. Yo sabía lo que eso significaba. Mi copia se colocó a su lado, imitando su postura. Y durante un segundo, vi cómo la figura del cuadro se duplicaba. 2 sombras. 2 observadores. Mi amigo se fue esa noche. No pasó nada más. Pero desde entonces, algo cambió. Él empezó a mirar más seguido el cuadro. Cada vez que lo hacía, yo sentía un tirón en el pecho, como si una aguja invisible me cosiera un poco más a la silla. El cuadro no lo quería todavía. No estaba listo. Necesitaba más tiempo. Eso fue lo que entendí después. El cuadro no se alimenta del miedo. Se alimenta de la atención. Cuanto más lo miras, más te copia. Cuanto más te reconoce, más espacio te roba. Yo fui un observador constante. Analicé cada detalle desde el primer momento. Le di horas. Días. Pensamientos completos. Le di mi imagen. Por eso fui perfecto. Ahora, desde aquí, puedo sentir cómo el cuadro se tensa cuando alguien nuevo entra al departamento. Como un animal despertando. Puedo percibir el interés, la evaluación. Mi copia trae visitas con más frecuencia ahora. Amigos. Conocidos. Personas que nunca había visto. A veces finge que el cuadro es solo decoración. A veces cuenta historias vagas sobre mercados de antigüedades. Nunca miente del todo. No hace falta. Algunos miran el cuadro solo unos segundos. Esos no importan. Otros sienten incomodidad y se van rápido. Tampoco sirven. Pero de vez en cuando alguien se queda. Alguien se acerca demasiado. Alguien siente esa presión en el pecho que yo sentí. Entonces el cuadro se ilumina de una forma que solo yo puedo ver. No luz, sino presencia.
como si la habitación pintada respirara conmigo. Mi copia sonríe. Te observa, ¿verdad? Dice casualmente. A mí también me pasó. Y ahí comienza. He intentado moverme. He intentado cerrar los ojos. He intentado pensar en otra cosa. Pero aquí dentro, pensar es mirar. Y mirar es alimentar. Lo peor es que ya no estoy solo. En los bordes de la habitación, donde antes solo había oscuridad, ahora hay otras siluetas. Otras sillas. Otras mesas. No puedo verlos bien, pero sé que están ahí. Los siento. Observadores atrapados. Copias en espera. Versiones descartadas. A veces, alguno intenta hablar. No con palabras. Con recuerdos. Imágenes que se filtran en mi mente. Mercados, cuadros, advertencias ignoradas. Todos cometimos el mismo error. Creímos que solo estábamos mirando. Ahora, cuando alguien nuevo se detiene frente al cuadro, siento algo distinto. No esperanza. Urgencia. Porque el cuadro ya casi termina de copiarlo. Y cuando eso pase, la silla frente a mí podría quedar vacía. La primera vez que sentí que la silla podía soltarme, no fue alivio lo que apareció. Fue terror puro. Porque en ese instante comprendí algo que nadie me había dicho, algo que el cuadro no muestra hasta que ya es demasiado tarde. Salir no significa escapar. Salir significa reemplazar. Lo supe cuando la habitación pintada tembló. No como un terremoto, sino como un cuerpo despertando de un sueño largo. La mesa frente a mí vibró suavemente. La presión en mi espalda disminuyó apenas, lo suficiente para que pudiera inclinarme unos centímetros hacia adelante. Sentí un dolor agudo, como si músculos que nunca había usado se estiraran por primera vez. Del otro lado del borde del cuadro, había alguien nuevo. No lo veía del todo, pero podía sentirlo. Su atención era distinta. No miraba con curiosidad ligera. Miraba con hambre. Con esa necesidad de entender, de analizar, de desarmar lo que no encaja. Como yo. Mi copia estaba sentada en el sillón, observándolo de reojo. Fingía normalidad, pero yo lo conocía mejor que nadie. Estaba tenso. El cuadro todavía no decidía. El nuevo dio un paso más cerca. El aire dentro de la pintura se volvió denso. Las sombras de los otros atrapados se agitaron en los bordes. Algunos parecían intentar levantarse. Otros se encogieron, como si supieran que esta vez no les tocaría. La voz apareció sin sonido, vibrando directamente en mi cabeza. Prepárate. Negué con todas mis fuerzas. No quería. No así. No a costa de alguien más. Intenté advertirlo, empujar palabras hacia afuera, cualquier cosa. Lo único que logré fue una sensación punzante en la garganta, como si me estuvieran arrancando algo que nunca dije. El nuevo extendió la mano. Y tocó el marco. Ese fue el momento exacto en que el cuadro lo eligió. Sentí como algo se desgarraba dentro de mí. No dolor físico, sino identidad. Recuerdos soltándose como páginas arrancadas de un libro. Mi nombre perdió peso. Mi rostro empezó a sentirse incorrecto, como una máscara mal ajustada. La silla finalmente me liberó. Caí de rodillas frente a la mesa, jadeando por aire que no necesitaba. El borde del cuadro se expandió, abriéndose como una herida luminosa. Pude ver el departamento con claridad total. Los colores eran demasiado intensos. Demasiado reales. Mi copia se levantó lentamente. Me miró. Por primera vez desde que todo empezó, vi miedo en su expresión. No, dijo. Todavía no. Pero el cuadro no le respondió. Yo sentí una fuerza irresistible tirando de mí hacia adelante. No era violenta. Era insistente. Como una corriente que no puedes nadar en contra. Mis manos tocaron el suelo del departamento y sentí algo que casi me hizo llorar. Frío real. El borde del cuadro estaba justo detrás de mí ahora. El nuevo gritó. Un grito auténtico, quebrado, cuando sintió el tirón en el pecho, cuando entendió que algo lo estaba jalando desde adentro de la pintura. Mi copia intentó sujetarlo, pero sus manos atravesaron el cuerpo como si ya no fuera del todo sólido. Tú ya tuviste tu turno, dije, sin reconocer mi propia voz. No lo dije por venganza. Lo dije porque era verdad. El cuadro no comparte. El nuevo fue absorbido con una violencia silenciosa. No hubo sangre. No hubo marcas. Solo ausencia. La habitación pintada se cerró detrás de él como una boca satisfecha. Yo estaba afuera, de pie en la sala, respirando, temblando. El cuadro volvió a su estado original. La figura sentada de espaldas. Inmóvil. Silenciosa. Durante varios minutos no me moví. Tenía miedo de hacerlo. Miedo de comprobar que no era real, que era solo otra capa del engaño. Me miré las manos. Ya no había pintura.
Mi reflejo en el espejo del pasillo se movía conmigo. Parpadeaba cuando yo parpadeaba. Pero algo no estaba bien. Había huecos. Intenté recordar mi infancia y solo vi imágenes borrosas. Pensé en nombres y algunos no significaban nada. Sentía emociones que no sabía de dónde venían, y otras que sabía que debería sentir pero no estaban. El precio. Miré el cuadro. Por primera vez, no sentí que me observara. Sentí que me reconocía. Y eso fue peor. Porque entonces entendí la verdad final, la que nadie quiere aceptar cuando sale. El cuadro no se deshace de ti cuando te libera. Te convierte en parte del ciclo. Ahora soy yo el que vive aquí. Yo el que recibe visitas. Yo el que dice es antiguo con voz casual. Y aunque juro que no quiero que nadie más pase por esto cada vez que alguien se queda mirando un poco más de lo normal, siento como la habitación detrás del lienzo empieza a prepararse. No pasa de inmediato. Eso es lo que más tranquiliza y lo que más condena. Los primeros días después de salir fueron casi normales. Demasiado normales. Despertaba, desayunaba, salía a la calle. El mundo seguía ahí. La gente seguía caminando sin notar nada extraño. Por momentos lograba convencerme de que todo había terminado, de que el cuadro había cumplido su ciclo conmigo y que ahora solo era pintura y madera vieja. Pero el cuadro nunca deja de trabajar. Al principio fue sutil. Detalles tan pequeños que cualquiera los habría ignorado. Sombras que no coincidían del todo con la luz. Un reflejo en la televisión apagada que tardaba un segundo de más en imitarme. La sensación, muy leve, de que la pared respiraba cuando nadie miraba. Y luego empezaron los impulsos. No pensamientos. No voces claras. Más bien inclinaciones. Ideas que parecían mías, pero que llegaban demasiado completas, demasiado redondas. Como si ya hubieran sido pensadas antes. Déjalo ahí. No lo vendas. No lo cubras. Cada vez que consideraba deshacerme del cuadro, algo me detenía. Un cansancio repentino. Una distracción. Una llamada. Una excusa perfecta. El cuadro no necesitaba obligarme. Solo necesitaba esperar. Una noche, semanas después, soñé con la habitación otra vez. Pero ya no estaba sentado en la silla. Estaba de pie, observando a otro. Un hombre que no conocía. Joven. Nervioso. Sus manos temblaban sobre la mesa. Podía sentir su miedo como una vibración suave, constante. Me di cuenta, con un frío profundo en el estómago, de que lo estaba evaluando. Me desperté jadeando. Tardé varios minutos en aceptar lo que eso significaba. El cuadro ya me estaba usando. Las visitas empezaron a llegar con más frecuencia. Al principio, sin que yo lo notara. Amigos que traían a otros amigos. Conversaciones largas en la sala. Bebidas. Risas. Siempre, inevitablemente, alguien terminaba mirando el cuadro. ¿Dónde lo conseguiste?, preguntaban. Y yo respondía la verdad, o algo muy parecido. En un mercado de antigüedades. Nunca decía que no lo miraran. Nunca lo sugería siquiera. No hacía falta. El cuadro se encargaba del resto. Algunos sentían incomodidad y cambiaban de tema. Esos se iban rápido. Otros se quedaban mirando un poco más. Esos despertaban algo en mí. No placer. No exactamente. Reconocimiento. Sentía cuando alguien era compatible. No sabía cómo, solo lo sabía. Era una vibración parecida a la que había sentido antes de entrar. Una mezcla de curiosidad y necesidad. Personas que no podían dejar las cosas sin explicar. Personas que observaban demasiado. Personas como yo. Una noche, una chica se quedó hasta tarde. Los demás se habían ido. Ella estaba sentada frente al cuadro, con las piernas cruzadas, en silencio. No usaba el teléfono. No hablaba. Solo miraba. Sentí la habitación detrás del lienzo activarse. Fue como un bostezo enorme, lento. ¿Te incomoda?, le pregunté, fingiendo casualidad. Negó con la cabeza. No, dijo. Es raro, siento que ya estuve aquí. Eso fue lo que terminó de sellarlo. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque no quise. Me senté en el sillón, observando el cuadro en la oscuridad. Por primera vez, entendí lo que el vendedor había visto en mí aquel día. No miedo. Potencial. Cuando finalmente ocurrió, fue silencioso. No hubo gritos. No hubo resistencia real. Solo ese tirón familiar en el aire, esa presión que se acumula en el pecho. Yo no miré directamente. No lo necesitaba. Cuando todo terminó, el cuadro volvió a mostrar la figura sentada, de espaldas. Inmóvil. Sentí el alivio inmediato. Y después el vacío. Esa fue la parte que nadie me explicó. Cada vez que el ciclo se completa, algo de ti se va con el que entra. Un recuerdo. Una emoción.
Una parte de la culpa, quizá. No lo sé. Solo sé que cada vez me siento un poco más liviano. Un poco más hueco. A veces me miro al espejo y tardo un segundo en reconocerme. Otras veces, me quedo viendo el cuadro sin pensar en nada durante lapsos que no puedo medir. Empiezo a entenderlo mejor ahora. El cuadro no quiere almas. Quiere continuidad. Observadores que se convierten en custodios. Custodios que se convierten en puertas. Puertas que siempre necesitan a alguien del otro lado. Si estás escuchando esto. Si alguien te contó esta historia, si te detuviste a imaginar el cuadro con demasiado detalle. Ten cuidado. Porque el primer paso nunca es comprarlo. El primer paso es mirarlo. Y una vez que empiezas a sentir que algo te observa, el cuadro ya sabe quién eres.